buenas tardes. Vamos a dar inicio al conversatorio y presentación del libro Regímenes Políticos Contemporáneos en homenaje a Pedro Planas. Iniciamos el conversatorio presentando a las personas que conforman la mesa de honor. Doctor Helder Domínguez Haro, presidente en funciones del Tribunal Constitucional. Doctor César Ochoa Kardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Doctor Manuel Monteagudo Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Ronald Cárdenas Krems, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Doctora Milagros Campos Ramos, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Francisco Eguiguren Praeli, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y doctor Juan Manuel Sosa Sacio, asesor jurisdiccional con funciones de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Iniciamos las palabras. Antes de eso, saludar la presencia también del doctor Juan Manuel Luján Túpez, juez supremo del Poder Judicial, la presencia del mayor general Arturo Giles Ferrer, presidente del Fuero Militar Policial, y también, como no, un saludo especial y cordial a la familia del doctor Pedro Planas. Ahora sí, iniciamos el programa con las palabras de bienvenida y presentación del conversatorio a cargo del doctor César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Bien, muchas gracias a todos. Tenemos a la familia de Pedro Planas, a Mónica, a Ana Sofía y a Pedro. Un saludo para ellos. Un aplauso para la familia. Esta presentación voy a aprovechar para algunas reflexiones sobre el libro Regímenes Políticos Contemporáneos, ¿no? El autor nos propone una tipología de regímenes políticos y entre ellos destaca el régimen político semipresidencial latinoamericano, así le llaman en el libro, ¿no? Que corresponde obviamente a los países de América Latina y al Perú, ¿no? Y dice, es un presidencialismo mediatizado por mecanismos parlamentarios. El presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado al mismo tiempo, aunque a diferencia del presidencialismo estadounidense, el Ejecutivo en el régimen semipresidencial latinoamericano, así le llama, no es unipersonal. Aquí lo configura el presidente de la República y el respectivo ministro, o algunas veces un consejo de ministros con responsabilidad política ante las cámaras. Los actos de gobierno del presidente de la República son nulos si no tienen refrendación ministerial. Es decir, este régimen político semipresidencial corresponde también al modelo peruano, ¿no? Cabe señalar que nosotros nos hemos alejado del presidencialismo puro, que es el régimen estadounidense, desde el siglo XIX, ¿no? Porque introdujimos esta figura de refrendo ministerial en la Constitución de 1828 y esto se fue ratificando durante todo el siglo XIX y también en el siglo XX. En el siglo XX se empieza a desarrollar la doctrina de que en el Perú el régimen político es parlamentarizado, es un presidencialismo parlamentarizado. ¿Qué tal complicación, no? O un régimen híbrido. Otros dicen régimen mixto, ¿no? Pero siguiendo a Planas estaríamos en el régimen semipresidencial latinoamericano. ¿En qué se diferencia este régimen semipresidencial latinoamericano del presidencialismo estadounidense, que es el presidencialismo puro, si es que hay
regímenes políticos puros, ¿no? Y leyendo a Planas, ahí yo por lo menos lo descubrí, ¿no? Porque es un libro que voy leyendo, retomando la lectura de hace años. Es un texto de derecho constitucional comparado que es útil para entender los regímenes políticos a nivel mundial y para entender nuestro propio régimen político. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus falencias? ¿Cuáles son sus contradicciones? Y él señala que en el régimen estadounidense, claramente el presidente de los Estados Unidos participa en el proceso legislativo mediante la sanción de la ley aprobada por el Congreso o, en caso contrario, ejerciendo un poder de veto presidencial, que para ser superado por el Congreso requiere 2/3 partes de los miembros presentes de ambas cámaras. Es muy interesante esto, porque en los Estados Unidos el presidente de la República es un jugador con poder de veto, que es el. En el Perú no es así, ¿no? No tiene poder de veto, porque en el Perú el presidente de la República sí tiene esa facultad de observar la ley, pero el Congreso puede insistir con el voto de la mayoría del número legal de miembros. En ese sentido, no es un veto como en Estados Unidos, es un poder de observación. Si el veto puede desecharse por simple mayoría, no es pues un mecanismo efectivo de contrapeso. Y esto, muy interesante, lo descubrí leyendo a Planas. Bueno, otros autores también desarrollan esta característica que muchos podrían decir es el talón de Aquiles de nuestro régimen político. Debería tener el presidente de la República un poder de veto como el presidente estadounidense. De otro lado, se ha desarrollado en los últimos años, y hay corrientes doctrinarias en ese sentido, que califican al régimen político de hiperpresidencialista, ¿no? Es decir, no asumen esta teoría o esta doctrina de que es un régimen de presidencialismo parlamentarizado, híbrido, mixto. No, es hiperpresidencialista, es decir, hay una exacerbación de los poderes del presidente de la República. Sobre eso sería extenso desarrollar una ponencia, ¿no? Pero cabe señalar, y entre otros autores, al chileno Nogueira, que destaca lo siguiente: la introducción de la disolución parlamentaria en el caso de la censura del gabinete opera solamente en un sentido unívoco, ya que establece el riesgo para los parlamentarios de no salir parados de la elección, mientras que el presidente que provoca la disolución se mantiene en el cargo como jefe de Estado y jefe de gobierno. Se refiere a la disolución en la Constitución peruana de 1993, ¿no? Es decir, es un mecanismo del parlamentarismo que se ha introducido en la Constitución peruana, pero para reforzar el poder del presidente de la República. Tesis que comparto, porque definitivamente considero que Nogueira tiene razón, ¿no? Y califica pues a nuestro régimen político de hiperpresidencial. Como ven, hay muchos matices, muchos enfoques para caracterizar a un régimen político, ¿no? Cuando se debatió hace algunos años la cuestión de confianza, ¿no?, en el año 2019, ¿no?, en el Perú, algunos comentaristas sostenían que la cuestión de confianza prevista en nuestra Constitución era ilimitada, podía ser sobre cualquier asunto, ¿no? A mí se me consultó sobre el tema y empecé a reflexionar. Sí, efectivamente, a primera vista parece cierto, ¿no?, porque la Constitución no señala expresamente la cuestión de confianza
y su contraparte, la disolución del Congreso, se produce o se configura en determinadas causales. Entonces revisé pues el derecho comparado y acudí pues al texto de Planas y revisé la parte relacionada al régimen político francés, ¿no? Régimen que muchos autores llaman semipresidencial, como es el caso de Duverger, ¿no? También Sartori y otros. Planas lo llama semiparlamentario. Bueno, ya como ven, esto tiene una diversidad de enfoques, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante ahí? Planas cita la crisis política que se da en 1962. Fíjense que los regímenes políticos no son solamente un tema de instituciones, son temas también de liderazgos. La tensión entre la institución y el liderazgo, y en Francia había un gran líder, pues, De Gaulle, ¿no? Un líder que incluso en el reciente libro publicado por Kissinger lo menciona como un paradigma del liderazgo, ¿no? ¿Y qué señala textualmente Planas? A raíz de una propuesta de reforma constitucional planteada por el gobierno, se activó la moción de censura. Señala, paradójicamente, la única moción de censura exitosa hasta el momento, o sea, la moción de censura existía ahí, pero no se aplicaba, igual que en el Perú, ¿no? Simbólica. En plena era de Gaulle, el 2 de octubre de 1962, precisamente contra la convocatoria que aquel hizo para aprobar por referéndum una propuesta de reforma constitucional que introducía la elección presidencial por sufragio universal y directo, que finalmente se aprobó, ¿no? Varios gaullistas e importantes elementos de la derecha que votaban en la Asamblea en apoyo al gobierno expresaron su rechazo a una reforma que podría anunciar el tránsito de Francia hacia el autoritarismo presidencial. Fíjense ustedes la idea. Si la moción de censura es la otra cara de la disolución parlamentaria, o están unidas como el pistón y el cilindro, como dice Lowenstein, entonces, dando vueltas al tema, llegué a la conclusión: no puede haber, pues, una cuestión de confianza sin límites. No puede haber una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. Esa es una manifestación de autoritarismo presidencial. Y esto, obviamente, se puede llegar a la conclusión analizando el derecho comparado, porque muchas respuestas no están expresamente, pues, en el texto constitucional, que si ustedes lo revisan, no hay una claridad sobre qué asuntos puede versar una cuestión de confianza. En mi opinión, y ahí es una cuestión personal, les propongo, como otros autores, que nuestro régimen político evolucione hacia un semipresidencialismo, ¿no? Pero ya eso daría lugar a otra ponencia, en otro momento, en otro debate. Lo cierto es que libros como Regímenes políticos contemporáneos son de utilidad práctica el día de hoy. Planas ha sido nuestro Sartori o nuestro Duverger prematuramente desaparecido. Esas es las palabras finales que puedo expresar en esta ocasión, en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. A la doctora Milagros Campo Ramos, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches. Yo quiero empezar por agradecerles la posibilidad de participar de este homenaje y la presentación del libro de Regímenes políticos comparados.
Quiero también agradecer en la persona del director, el doctor César Ochoa, al Centro de Estudios Constitucionales por haber puesto la mirada en Pedro Planas, cuya obra en términos constitucionales pues sigue siendo vigente y se ha convertido en libros clásicos de consulta. Mi presentación va a tener 3 partes. Me pidieron especialmente que hable de mi amigo y cómo no hacerlo y seguirlo haciendo, especialmente delante de Mónica, de Ana Sofía y de Pedro, ¿no? Tuve el privilegio de ser amiga de Pedro, conocí de cerca su faceta de profesor universitario, minucioso investigador y prolífico autor no solamente de libros, sino también de artículos. Su formación social cristiana estaba plasmada en muchas de sus obras. Vi su transformación de un académico en un funcionario público comprometido. No es fácil esto que aparentemente suena como un paso, no es fácil cambiar del escritorio de un académico investigador a la acción política. Y sin embargo, para él fue fácil. Conectado por la radio, Mónica se acordará, desde San Martín, desde Amazonas y desde distintos lugares, tratando de solucionar problemas que se dieron a partir de mesas de negociación sobre conflictos que estallaron por el año 2000 con distintos tipos de demandas ciudadanas. Pedro fue limeño, ¿no? Pero entendió al Perú en su conjunto y por eso se convirtió en un convencido descentralista, recogiendo a algunos autores de la generación del 900 y haciendo de la descentralización uno de sus temas de investigación. Pedro era vehemente en sus actividades, amigo exigente también. Vivía con una sensación de urgencia, como si supiera que el tiempo le quedaría corto. Así mostró su versatilidad de académico y periodista, muy acucioso con los datos, que pasa, como les decía, a la acción política. Soy testigo de la pasión con la que ejerció ambos, tanto en la lectura como en la escritura, pero también en la acción política. Tuve el honor de verlo enamorarse de Mónica y después con Pedrito, y Ana Sofía, porque eran pequeños, como padre amoroso. He leído con atención la notable y cálida palabras del doctor Jorge Cáceres y en efecto coincido que tanto como lo he dicho en público y en privado, hemos comentado más de una vez la falta que ha hecho Pedro en el devenir de la democracia en el Perú. Quiero compartir también las expresiones del doctor Elder Domínguez, que describen a Pedro como un demócrata militante, infatigable y hablando siempre apurado. Hay un tema que me parece particularmente relevante porque ganó un concurso de libros sobre ciudadanía para educación cívica de quinto de secundaria, en ese momento el bachillerato, y él solía decir siempre que la historia del Perú se enseñaba mal, porque se enseñaba con los caudillos, las guerras, y era como si tuviéramos, decía, gobernantes en un país sin ciudadanos y sin instituciones, con énfasis, mucho énfasis, en las guerras que peleamos. Y decía, si aceptamos que la historia puede ser una fuente constitucional, entenderemos que las sociedades no nacen democráticas, que forman sus convicciones según las ideas que predominan en el ambiente y sus valores conforme a las conductas políticas que se observan. Entonces, cuando las formas democráticas se consolidan en la clase dirigente, forman una tradición continuada y respetada por los opositores políticos. Así, cual cascada, los jóvenes recogen y aprecian esas conductas como expresión de un núcleo
consensual intangible. Creo que ese es uno de los temas que tenemos como tarea pendiente en la educación, no solamente creo en la educación escolar, sino también en la educación universitaria. Mirar nuestra historia no supone ver las 5 líneas de las obras de cada presidente, sino fundamentalmente entender que hemos tenido historias de instituciones, magistrados, parlamentarios, discursos y actos heroicos que creo que vale la pena resaltar. Me voy a referir ahora al libro de regímenes políticos contemporáneos que presentamos hoy en una edición mejorada claramente y donde se percibe claramente una cantidad de citas de autores de la época y también quiero destacar la metodología, porque me parece bien importante plantear el significado de los términos antes de debatir sobre ellos. Y así uno diría, bueno, yo tengo reservas sobre si el sistema de gobierno en el caso peruano es tal o cual, pero cuando uno lee el contenido encuentra más coincidencias que diferencias. Pero hay otro tema que me parece esencial en la forma como se aborda el tema y es la capacidad de analizar los regímenes políticos no solo desde su marco normativo constitucional, sino del ejercicio mismo de las instituciones a partir de prácticas formales e informales. Y eso hace la diferencia, de modo tal que parte de las diferencias, como señala Pedro, no están solamente en el marco normativo, sino en las características mismas, por ejemplo, del sistema electoral, de los grupos de presión, de los partidos políticos, del rol que tienen los grupos parlamentarios, por ejemplo, también de la posibilidad de que exista una mayor comunicación o no entre ejecutivo y legislativo. Creo que de alguna manera estas características son factores que van a explicar por qué dos regímenes que pueden tener un mismo marco normativo se comportan de manera diferente, aun cuando se asienten en una misma estructura de poder. Y eso se aplica no solamente a una mirada comparada entre distintos países, sino también en el mismo país. Es decir, a través de nuestra historia, los partidos políticos que hemos tenido y la forma de relacionarse entre ellos han sido parte de la explicación que podemos tener para el mayor o menor éxito en la gobernabilidad del país. El doctor Ochoa ya se refirió a la categoría del presidencialismo latinoamericano como un subtipo de presidencialismo que se desarrolla muchísimo en el libro y no solamente por las categorías previas que se hacen con citas a autores clásicos como Karl Lowenstein, por ejemplo, o Vizcarreta y Ruffia, sino también algunos más modernos como el doctor Nogueira o Vidart Campos, referidos a los temas de cómo clasificamos los sistemas políticos en América Latina. Pero sostiene de manera documentada que en sus orígenes constitucionales el presidencialismo latinoamericano ya había tomado distancia del presidencialismo clásico. Y no lo hace particularmente en textos normativos constitucionales, sino a través de los reglamentos, pero también a través de prácticas parlamentarias. Y entonces, releyendo esto, me resulta particularmente relevante mirar cómo, por ejemplo, la interpelación y la censura no solamente se incorporan en el Perú como práctica práctica parlamentaria antes de llegar a los textos constitucionales, sino que ocurre lo propio en Chile o en Uruguay. Y esto nos deja un poco la muestra que el debate entre monarquía y república fue un debate de los cuales hay luces, pero no hay tantas luces de si es que se quería un sistema presidencialista o parlamentario o, tomando un poco lo que decía el doctor Ochoa,
si el Perú o tal vez alguno de nuestros vecinos debía de tomar un régimen más parlamentarizado o no. Esto se dio en la práctica sin que haya un debate previo. Creo que ese contraste que existe, en palabras de Pedro, entre el constitucionalismo latinoamericano en general y la práctica particular, hace que este modelo presidencialista latinoamericano tome características propias. En fin, lo tercero, para no excederme en el tiempo, está pendiente en algo que todos sus amigos y particularmente ustedes pensarán en esas conversaciones pendientes, ¿no? Y con Pedro era muy fácil pasar de lo cotidiano a los temas más profundos del país o a los temas más arraigados en el constitucionalismo latinoamericano. Era muy sencillo y también a veces como urgente, ¿no? Urgente salir de una duda como para llamar a casa a las 2 de la mañana para pedir un reglamento del siglo XVIII que creía que yo podía conseguir fácilmente, ¿no? Y despertar a mi esposo y lograr que mi esposo no se moleste, sino que además esté feliz y queden en ver qué día nos podíamos reunir, ¿no? Ese era Pedro, ¿no? Y quedaron muchos temas pendientes y ahora que vemos cómo ha devenido nuestra democracia en una situación crítica, después de que pensamos que entre 2001 y 2016 se había logrado salir de este esquema por el cual si no había mayoría en el Congreso había golpe de Estado. Habíamos visto una sucesión de 3 gobiernos sin ningún problema. A partir de allí, las crisis presidenciales, una apatía y falta de confianza en la democracia como un consenso básico sobre el cual podíamos construir el futuro, hace pensar en la necesidad de reformas, ¿no? Y mirado un poco, yo no voy a dejar pasar la oportunidad que plantea el doctor Ochoa sobre nuestro sistema de gobierno. He planteado siempre, siguiendo al profesor Eguiguren, que en el Perú hay un presidencialismo parlamentarizado. No me gusta la idea de llamarlo híbrido porque hoy hablamos más bien de democracias híbridas y creo que es confuso. El régimen mixto lo descarta el propio Pedro Planas en el libro y entonces creo que hablar de presidencialismo atenuado tampoco resulta suficientemente gráfico. Cuando introducimos elementos de los regímenes parlamentarios y estos se convirtieron en el modo en que escale el conflicto entre ejecutivo y legislativo y al final todos los ciudadanos aprendieron, como en la década del 80 de economía, de constitucional en los últimos 5 años, ¿no? Y creo que ese es parte del tema, pero creo que hablar de un sistema semipresidencialista cuando el presidente jefe de Estado y jefe de gobierno y no comparte, no tiene atribuciones propias, como ocurre en Francia. Acá tengo expertos franceses para juzgar el tema. Creo que el tema nos muestra que el Perú no podría estar pensado en un sistema semipresidencialista y conducirnos a ello sin partidos políticos creo que también sería un problema. Entonces, me parece que este presidencialismo parlamentarizado sí podría tener ciertas reformas y dejo planteadas un par. Por ejemplo, la posibilidad de eliminar la disolución del Congreso y sustituirla por una renovación de la Cámara de Diputados ahora que va a haber bicameralidad. O, recogiendo antes de que el doctor Eguiguren lo diga, pues ampliar las causales, que es parte de lo que ha escrito él desde hace muchos años, ampliar las causales para acusar constitucionalmente al presidente de la República y reducir el espacio de un uso discrecional de la vacancia. Imagino cuánto les puede aburrir esos temas, pero eso es de lo que hablábamos con Pedro regularmente. Entonces, le digo
a Pedro y a Ana Sofía especialmente. Creo que Mónica se acostumbró rápidamente a esto. Quedaron otros temas pendientes. El populismo, por ejemplo, de derecha y de izquierdas en países desarrollados y en otros que no lo son. Las fake news, sobre todo en elecciones, la posverdad, la polarización, en fin, tantos otros temas en los que Pedro hubiera podido aportar, porque estoy convencida que dedicó su vida a pensar en el Perú, a plantear soluciones para el Perú, a estudiar el Perú, y creo que su acción política lo mostró. Por eso quiero utilizar un concepto que él mismo desarrolló de héroes civiles. Creo que Pedro es un héroe civil. Gracias. Muchas gracias, doctora Campos, por sus comentarios. A continuación presentamos al doctor Francisco Eguiguren Praeli, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches a todas, a todos, Mónica y familia. Especialmente es un inmenso honor formar parte de esta mesa integrada fundamentalmente por amigos y admiradores de Pedro. Y qué buena idea del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional y de la Universidad Católica de Santa María hacer una nueva edición de este libro singular, pionero, que a pesar de los años transcurridos desde su primera aparición, más de 20 y tantos, sigue siendo un libro magnífico, libro de consulta, ¿no? Es triste estar aquí que no esté Pedro, y creo que en su libro le podemos rendir un homenaje y una gratitud de todo lo que el constitucionalismo y la democracia peruana le deben. Ya el profesor Ochoa, la profesora Milagros, nos han dado algunos conceptos sobre el libro. Yo no lo voy a hacer. Los minutos que tengo quiero dedicarlos porque ellos ya lo han planteado muy bien y no quiero ser repetitivo. Quiero dedicarlos, digo, a alguna reflexión que el más mayor, si cabe el término, de la mesa y seguramente del auditorio, o por ahí vamos, puede dar sobre su vivencia de lo que ha significado el trabajo de Pedro en el desarrollo del derecho constitucional y del pensamiento democrático en nuestro país. A mí no me cabe la menor duda que Pedro era la más destacada figura joven de aquel tiempo del socialcristianismo en el Perú. No me cabe la menor duda. Y habían cosas de él que vale la pena compartirlas, que los pudimos ver, como decía Mili, porque creo que eso hay que compartirlo también, ¿no? Y ya lo ha dicho, ¿no? Pedro, vehemente, incansable. Luego de Mónica, el gran amor de la vida de Pedro fueron los libros. No recuerdo así nomás a alguien con tal amor a los libros. Me acuerdo que una vez, no sé si me invitó, terminamos en su casa en Magdalena hace demasiados años, pero creo que quedaba cerca a donde estaba el San Antonio, creo. Bueno, sí me acuerdo. Y me llevó a conocer su casa, pero no era un tour para conocer su casa. Era para ver en todos los sitios de su casa donde habían libros. Sorprendente. Para alguien que no era abogado, aunque todos creían que era abogado por su elaboración en materia constitucional, pues me acuerdo, me sorprendió, que tenía una colección en estantes completos de ediciones originales del peruano. Y me sorprendió mucho, ¿no? ¿Qué haces con esto? Los leo, me dijo, investigo. Habían libros en todas partes y puedo dar fe que habían libros en el cuarto y en el baño, en los baños. Libros por todos sitios. No entraba en los libros y los revisaba. Y por eso uno ve que en los libros que publicó Pedro hay tal rigor de fuentes documentales. Hay trabajos sobre la Constitución, la democracia, la descentralización, que tienen fuentes magníficas. Es curioso, yo creo que Pedro
reúne unas cualidades que son pocos comunes. Porque claro, como se ha dicho, Pedro era un comunicador social de la de Lima. No era abogado, ni directamente politólogo, ni sociólogo. Pero fue una persona que supo combinar muy bien eso. Su pasión por la historia constitucional y política peruana, sus estudios, seguramente su estancia en España en el Centro de Estudios Constitucionales, lograron que el enfoque de Pedro le daba eso que normalmente los constitucionalistas no tienen o no tenemos. Esa visión que articula lo constitucional normativo, porque Pedro, recuerdo que alguna vez escribió un artículo sobre los decretos de urgencia, absolutamente normativo, ¿no? Pero con el desarrollo del pensamiento político, pero su gran don de comunicador, de poder abordar los temas con una claridad como periodista, como comunicador, directa, impecable, se expresaba bien, escribía claro y magnífico. Este libro de regímenes políticos contemporáneos, creo que su primera edición que tengo, me parece que fue de Fondo de Cultura Económica, fue también... ¿ah? La segunda, bueno, pero era la misma. Es algo sorprendente que un peruano, claro, Fondo de Cultura Económica había venido en ese tiempo a Perú, pero que un peruano, y en la disciplina constitucional, le publicara Fondo de Cultura Económica, que publicaba más a sociólogos, politólogos, economistas latinoamericanos, era todo un tema e indicaba un poco el perfil de Pedro, de su aporte, ¿no? Esa combinación de virtudes, de talentos, ¿no? Complementado, como decía Mili, con esa vehemencia, con ese entusiasmo, siempre apurado, siempre corriendo con la camisa salida atrás, imparable, inagotable, ¿no? Este libro de regímenes políticos contemporáneos, cuando salió, yo puedo decirlo, durante no sé cuánto tiempo, pero por lo menos en este siglo, en los 15 años que dicté un curso de régimen político en la maestría de Derecho Constitucional de la Católica, siempre en los materiales del curso, empezando las primeras dos partes de su libro para la caracterización y tipología de los regímenes políticos contemporáneos, es del libro de Pedro. Y nunca me atreví a cambiarlo. Y estaba al lado, el único peruano, al lado, pues sí, ¿no?, de estos conocidos, ¿no? Sí, estaba el buen Humberto Nogueira, pero estaba Carpizo, Dieter Nolen, Linz y tantos otros, pero ahí estaba Pedro, en su aporte singular en ese tema. Porque a mí me encantaba, sobre todo que hay que facilitarle a la gente a veces también investigar y leer, lo directo y claro y útil. Ningún peruano así nomás, no quiero faltar a la verdad porque no lo sé, ¿no?, pero ningún peruano así nomás se había aventurado a hacer un libro así. En los 70s, cuando yo estudiaba, había un libro que ya no se actualizaba, de Raúl Ferrero Rebagliati, que se llamaba, creo, Derecho Constitucional, algo así. Pero era era una suma de los grandes sistemas internacionales comparados, ¿no? Bueno, nadie se atrevía a trabajar una cosa así. Y Pedro se atrevió. Y como decía Mili, pues con un nivel de fuentes y de citas y con una, digamos así, creatividad, ¿no? Por ejemplo, hasta donde me acuerdo, pues él era, creo, de los pocos, si no el único, que en Perú se atrevió a decir, no sé qué piense mi querido amigo Manuel Monteagudo, conocedor del régimen francés, pero Pedro se atreve a decir en el texto que el sistema francés no era, como todos dicen, semipresidencial, sino semiparlamentario. Así estaba, al menos, en mi versión original. Pero además incluyó algo que tampoco era común, porque los grandes textos europeos, claro, América Latina, así nomás, pues no. Pedro incluía en este trabajo a los clásicos, al sistema británico, al francés, al norteamericano, sí, pero incluía al alemán, al español, pero también al colombiano, a la reforma constitucional argentina. O sea, hacía este empate
digamos, para saber un poco de dónde venimos, de dónde tomamos, porque en estas materias se inventa poco, ¿no? Entonces creo que es y siempre será un intelectual, un político, iba a decir jurista porque parecía, mejor que muchos abogados constitucionalistas, la verdad. Su guía nos hace mucha falta en este tiempo oscuro. Estoy seguro, y eso nos pasa con aquellos que perdemos tan jóvenes, tan súbita y abruptamente. ¿No? Pedro era 8 años menor que yo, había estudiado, creo, algunos años en algún colegio medio así de Chaclacayo, creo, donde yo también estudié, un colegio medio así reformatorio, y alguna vez recordamos eso. Era más cercano cronológicamente a alguno de mis hermanos menores, pero ese dinamismo, esa amistad desbordante de talento, de conocimiento, como decía Mili, eso de poderte sacar un documento que había encontrado del siglo XIX o lo citaba y te decía, no, porque esto es así, porque mira, la fuente es esta. Eso era Pedro, rigor. Y claro, en su incursión, en su lucha política por la defensa de la democracia en los 90, donde estuvimos más cerca, la cercanía también con Valentín Paniagua, con ese gobierno de transición al que le dio tanto, pues nos hace estar frente a una persona inolvidable, insustituible. Y por eso este homenaje en una nueva edición de su libro, que invito a quienes tengan un interés intelectual, académico, sobre los regímenes políticos contemporáneos, pero para entenderlos de una manera más directa, más ligera, para saber un poco de dónde venimos en los sistemas. Sí, esta es una obra que hay que mirar, y por eso, gracias a César y a Mili, yo no he tenido mucho que hablar de estos temas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de decir unas palabras de aquel Pedro que vi, que admiré y que nos dejó este legado inolvidable. Gracias. Muchas gracias, doctor Eguiguren. Seguidamente presentamos al doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales, en la persona del actual director César Ochoa, a la Universidad Católica Santa María, por haber hecho este proyecto realidad, y a todos. Me dirijo a la familia, y antes de que me gane la verba académica, quiero, porque me sale del corazón, el último recuerdo que tuve de Pedrito. Estábamos en Trujillo. Él llegó varias veces a Trujillo, por si acaso. Nos tomábamos algunas copas y comía muy bien. Y en varias oportunidades lo llevábamos para que diserte en el colegio de abogados. Estaba aquí apuntando quienes estuvimos en el Club Central de Trujillo, que es un club medio aristocrático, medio rancio, de rancio abolengo. Creo que ahí bailó Bolívar, según Gabriel García Márquez, pero estaba Víctor Andrés Belaúnde Vitocho, Alfredo Barnechea y Pedrito Planas y yo. Recuerdo que hubo una noche muy tensa de debate, porque él era pues vehemente en torno a algo que ya se avecinaba, pero después de 20 y tantos años. Era el declive de los medios de comunicación, ya medio que atalayaban de cómo progresivamente iban a mermar estos periódicos clásicos, porque iban a haber estructuras de lo que ahora son las famosas redes, ¿no? Discutía un poco acremente con Alfredo Barnechea, yo ahí quedando, escuchando nada más. Temía intervenir porque no me ubicaba en esos predios. Estuvimos en Pisa cuando nos llegó la noticia de la muerte. Estaba Domingo García Belaúnde, Ernesto Blume, Pepe Palomino, otro colega más,
y le comunicaba, Edgar Carpio Marco le comunicaba a Ernesto Blume que había fallecido. Efectivamente, este 7 de octubre, ¿no?, del 2001, nos encontró en Suiza cuando vino esta noticia. En fin, ¿qué puedo yo decir de Pedro respecto a esta obra? Lo siguiente, el derecho constitucional es una disciplina fronteriza, palabra de Pisoruso, es decir, que está allende con otras disciplinas, la sociología política, la ciencia política, la filosofía política. Entonces, el derecho constitucional tiene una triple versión o dimensión. Uno es el derecho constitucional general, paréntesis, teoría constitucional. El otro es derecho constitucional nacional. Todos los chicos estudian derecho constitucional peruano, que es el derecho constitucional nativo, de donde cada uno es nativo de cada país. Y el otro es el derecho constitucional comparado, que precisamente hoy se le identifica como regímenes políticos comparados o contemporáneos. Pero los regímenes políticos no viene a ser más, en mi particular y modesta apreciación, el derecho constitucional comparado, en donde hay una serie de vertientes que rozan para tratar de dar una mirada del árbol y del bosque, de los sistemas o los regímenes políticos que cunden en el planeta Tierra. De tal manera que este libro, yo estaba tan despistado porque estaba trayendo el libro original del Fondo de Cultura Económica, que está cumpliendo 90 años, que es el fondo que armaron en México para que los chicos tengan libros accesibles y traducidos. Y efectivamente, el profesor Eguiguren ha dicho pues algo muy elocuente. El Fondo de Cultura Económica no publicaba así nada más, inclusive a un peruano que compita con otros profesores. Aquí solamente estaba apuntando Giuseppe de Bergottini, Luca Mesetti, Lucio Pegoraro, o Manuel García Pelayo, o Jiménez de Parga, en fin, que son los grandes comparatistas clásicos. Este libro, en realidad, es un libro clásico, pero contemporáneo, porque es una pica en Flandes, es decir, es la producción última de Pedro Planas. Publicó el último libro, creo que fue sobre la descentralización, me parece. Pero este es el libro que tiene una virtud. Es clásico, pero apenas tiene 24 años, me parece, pero a la vez es contemporáneo, en la medida que es el único libro en la comparativa escrita aquí en el Perú y que compite con muchos libros latinoamericanos y europeos. De tal manera que en realidad hay que festejar que el Centro de Estudios Constitucionales haya reivindicado esta nueva edición. Yo ya no voy a hablar del contenido del libro, porque obviamente ha hecho una mirada panorámica muy aguda, y el actual libro, describo algunos aspectos de este nuevo libro, está precedido por un prólogo de Jorge Luis Cáceres, a la sazón flamante rector de la Universidad Católica Santa María. Lo realiza la presentación el rector otrora de hace poco, que es Manuel Alberto Briceño Ortega, la presentación del director general del Centro de Estudios, César Ochoa Cardis, a este libro, y un erudito estudio preliminar de Elder Domínguez Aro, y ya vienen luego los dos prólogos, que son los que se mantienen del Centro del Fondo de Cultura Económica. De ahí, para delicia de los estudiosos, tienen una visión panorámica y pormenorizada. Solamente una cosita, voy a leer algo que he escrito, pero que todavía no se ha publicado, que es lo siguiente. Cuando los comparatistas escriben temas comparados, hay un profesor que ha dicho que hay que tener mucho reparo de lo que escriben los libros de derecho constitucional comparado, porque los que escriben deben tener en cuenta que en cada país hay
tres aspectos que están, voy de repente a enrevesar un poco lo que era anímicamente del corazón, pero es que cuando se escribe hay que tener en cuenta los formantes, los criptotipos y el derecho mudo. ¿Qué significa esto? Pues se lo voy a traducir así. Cuando se escriben temas de comparativa, hay muchos elementos ocultos que subyace en el investigador y que él ni tan siquiera sabe que los domina, pero los tiene ahí, en su habilidad de escriba. Entonces, los formantes constituyen ciertas ideas que están en la estructura cognitiva del escriba, del comparatista, que básicamente toma en cuenta la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Si un comparatista domina esos predios, puede desarrollar con holgura un derecho constitucional comparado o un régimen político contemporáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe los entresijos de lo que ocurre en ese sistema particularizado que es el árbol, y lo compara con el frondoso bosque del planeta de esos modelos. Luego tenemos los criptotipos, ¿no? Los criptotipos son reglas que existen, dice aquí este profesor, y son de naturaleza relevante, pero que el sistema jurídico no los ha formulado, ni sabrían tampoco cómo formularlos. En realidad los criptotipos constituyen un conocimiento tácito. En otras palabras, en esos criptotipos hay una suerte también de subjetivismo o de prejuicio del que habla, escribe o dice algo. Ahora mismo lo que yo estoy diciendo, hay una entelequia de criptotipos en este discurso breve que estoy señalando, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente subyace. Y finalmente el derecho mudo, que según el profesor Rodolfo Sacco alude, comillado, a aquellas reglas que existen y son relevantes, pero que el operador reformula, y paréntesis, aunque quisiera no sabría cómo formula. Simplemente son una suerte de derechos o de ideas que las tienen arraigadas y el mismo académico no sabría de dónde proviene. Digo esto porque cuando se habla de estos tópicos se plantea la pregunta, ¿qué se puede comparar? ¿Lo que es similar o lo que es diferente? Entonces hay toda una disciplina respecto a la particular vertiente de lo que es los regímenes políticos contemporáneos, que no es más que parte del derecho constitucional comparado. Y por lo tanto, quien se mete a dominar y a escribir eso, pues es un esfuerzo muy importante porque tiene que revisar vertientes de cada país para hacer la comparativa y salir airoso. Pedro Planas Silva ha salido airoso, es un libro clásico y paradójicamente contemporáneo y es de alta utilidad. Por eso creo que vale la pena haber tenido este encuentro espiritual para reivindicar los valores de nuestra patria, que entre otros son los académicos. Nuestra patria no está tan caída en muchas cosas, lo que hay son conductas políticas objeto de críticas, de cuestionamientos, pero nuestra patria tiene un pletórico marco de valores, entre otros en el mundo académico. Y es por eso que yo celebro y agradezco al director y a la Universidad Católica Santa María, no sé si estará por ahí, si va a hablar, sí va a hablar, creo que va a hablar desde Italia, nuestro querido actual rector Coco Cáceres. Muchísimas gracias y yo creo que vale la pena seguir celebrando este maravilloso libro. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctor Eto. Continuando con el programa, presentamos al doctor Ronald Cárdenas Krems, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y decano de la Facultad de Derecho. Muy buenas noches. En primer lugar, decir que es un honor para mí compartir la mesa con tan distinguidas personalidades, aunque todos son constitucionalistas, pero yo no. Así que si estoy aquí, pues es para hablar de Pedro, más bien como profesor y como amigo. Pedro estudió en la Universidad de Lima, como se ha dicho. Cuando él terminaba la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo entraba a la Facultad de Derecho. Y él estudió ahí desde el año 1978. Y entonces,
Pensando en esta presentación, sabía que otros expositores harían análisis constitucional y pensé más bien revisar algunos datos vinculados con la trayectoria de Pedro como profesor y también, no el libro en sí, sino un poco de la historia del libro. Y voy a ir explicando por qué. Pedro ingresa el año 78 a la Universidad de Lima y sus mejores notas fueron en Psicología Social, sacó 17, Lengua Española, sacó 18, Historia del Perú, 17, Sociología General, 18, y ya de ahí, poco que se avisoraba por dónde iba a caminar. Aunque hay un dato de un curso que creo que es Contabilidad, que por ahí aparece, también sacó buena nota. Y otro curso, Redacción Periodística, tuvo 18, y otro curso más, Teleeducación, donde sacó 17. Fueron los cursos donde obtuvo sus mejores notas. Y él termina la universidad el año 82, en diciembre de 82, y luego va a sacar su grado de bachiller 2 años después, el 15 de agosto del 84, saca su bachiller. Y entonces, solamente 5 años después, llega a la Universidad de Lima. Y claro, como ya se comentó, pues Pedro no era abogado. Y Augusto Ferrero cuenta un poco cómo fueron los hechos. Él dice, como decano de la Facultad de Derecho, nos cupo el honor de promover a Pedro como profesor de Derecho Constitucional, a pesar de la crítica de muchos profesores que arguían que Pedro no era abogado. Nosotros pensamos con acierto que era mucho mejor que dicha cátedra estuviera regentada por un hombre amante de la libertad y que cultivaba el respeto a la Constitución, a la democracia y a los derechos humanos, aún no siendo letrado, que por un colega que no compartiera estas convicciones, ¿no? Y hay que decir además que algo significativo en el ingreso de Pedro Planas a la docencia es que en esa época profesores de la Universidad de Lima, pues en el área constitucional eran unos monstruos de la materia. Estaba, por ejemplo, Ernesto Blume, Alberto Borea, Víctor García Toma, Domingo García Belaunde, Luis Alberto Sánchez estuvo también en los 80, pero esa época ya no estaba, pero había estado antes también, recientemente fallecido Carlos Ferrero y Valentín Paniagua. Y entonces Pedro ingresa como docente y él empieza a dictar el curso de Derecho Constitucional 1. Y lo dicta en forma sucesiva, el año 90, el año 91, hasta el primer semestre del año 92. Y ahí hay una pausa. Va a retomar las clases en el Lima del año 95. Pero en ese interín, del 92 al 95, justamente un año después de que Pedro deja temporalmente la Universidad de Lima, él llega a la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón. A mí me tocó el honor de recibirlo en la facultad. En esa época la decana era una ilustre abogada, la doctora Gabriela Aníbal Fernández Dávila, y pues uno de los profesores referentes y fundadores de la facultad era el doctor Valentín Paniagua. En ese entonces se necesitaba un profesor para el curso de Derecho Constitucional Comparado. Y entonces, conversando con la decana, pues decidimos consultarle al profesor Paniagua. Y él propuso el nombre de Pedro. Y si hubo en su momento que sustentar ante las autoridades de la Universidad de Lima, contratar para que dicten derecho a alguien que no era abogado, pues en este caso la doctora Aníbal y yo tuvimos el honor de sustentar la presencia de Pedro y Pedro terminó enseñando en la Universidad Femenina de Sagrado Corazón desde 1993 hasta 1999. Pero estoy haciendo referencia a Pedro como profesor. Y entonces, en estos días previos a esta reunión, me puse a buscar a algunos alumnos que hayan sido alumnos de Pedro, ¿no? Porque finalmente alguien podría pensar, bueno, pero los amigos siempre hablan bien de uno. Pero me traje aquí algunos testimonios de 3 alumnos que por ahí me los conseguí. Pero antes de eso, antes que me olvide, investigando también en la universidad, y no creo que Pedro se moleste, me puse a curiosear cómo le había ido en sus encuestas de evaluación docente. ¿Verdad? Y tiene buenas notas, por si acaso. Tengo acá sus notas que están registradas en el sistema del año 97 a 2001 y tiene notas de
1891, 1885, 19.46 en un curso de partidos de actores políticos, 18.4, 19.17 en sistemas políticos comparados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí voy a los comentarios de los alumnos. Este alumno dice, el profesor nos dejó a temprana edad y pese al tiempo transcurrido, quienes fuimos sus alumnos lo recordamos con cariño y gratitud. No solo por los conocimientos impartidos, sino por su calidez humana y directa amistad con quienes fuimos sus alumnos. Siempre será recordado. Otro dijo por ahí, sus clases eran muy dinámicas y participativas, y en ellas era evidente su conocimiento enciclopédico del derecho constitucional comparado, sin presunción, siendo muy cercano con sus alumnos y muy generoso con su tiempo. A mí me consta que llegaba y se quedaba después de la clase, se quedaba conversando hasta que terminaba de resolver las dudas de sus estudiantes. Y otro alumno, Omar Vela León, me escribió esto. Al profesor con cariño, escribir de Pedro Planas Silva es más que recordar a un brillante profesor, diría yo. Fue un maestro, porque el maestro te forma para la vida, trasciende sus ideas y cada vez que lo recuerdas permanece vivo en nuestra memoria. Lo recordamos como un profesor bonachón, con sentido del humor y con picardía irónica que siempre buscó en los alumnos no solo que aprendamos las materias de derecho constitucional, sino que sepamos más del sistema político peruano, de las amenazas de la democracia ante un gobierno autoritario corrupto. Siempre lo recordaremos por los trabajos de investigación sobre temas constitucionales, las consultas en biblioteca, etc. Para Pedro Planas siempre había tiempo para responder una duda o recomendar uno u otro autor a cada alumno que se acercaba. Me acuerdo de las clases que dictaba, era en el pabellón G, al frente del Zoom. Su caminar lento cargando su maletín y algunos libros, subiendo las escaleras y quejándose porque justo le tocaba aulas en pisos altos, sin ascensor, en aquella época. Nosotros que éramos alumnos, lo ayudábamos a llevar las cosas para empezar las clases. Las clases que dictaba eran magistrales. Colocaba una que otra frase o nombre en la pizarra, abría un par de libros, yo diría que serían 4 o 6, y empezaba las clases. Daba la sensación que te contaba una historia. Luego te llevaba por los distintos sistemas políticos, del parlamentarista al presidencial. Te daba un par de ejemplos y luego te traía al Perú. Era, sin lugar a dudas, un amante del Perú. Soñaba con ver nuestro país grande, que tenga un sistema político robusto y que las desigualdades queden en el pasado. Pero Planas tenía una capacidad única para escribir. Podía estar escribiendo 2 libros simultáneamente en el mismo mes y no eran pequeñas publicaciones. Eran grandes libros, voluminosos, extensos, celosos en datos y minuciosos en cada término o idea esbozada. Podemos seguir hablando de nuestro querido profe, Pedrito para los amigos. Te fuiste joven con mucho por hacer, tanto por enseñar, pero te recordaremos más como aquel amigo que buscaba hacernos mejores ciudadanos, soñar con un mejor Perú. En ese interín, nuevamente en el 93 y 99, pues él mantiene, por supuesto, su actividad. El 95 saca finalmente su título en comunicación y por ese entonces, claro, en ese entonces yo colaboraba con la Fundación Felix Naumann y Pedro tenía un ensayo, un pequeño libro sobre Popper y tocó a la puerta del Instituto del Ciudadano, el doctor Carlos Gamarra aquí presente se acordará muy bien, y conversó con Miguel Cruchaga de la UNDE, que presidía el instituto, y le dijo que tenía este libro de Popper para publicar. Y entonces cuenta Miguel Cruchaga que Pedro, sabiendo que la Fundación Alemana es una fundación liberal y que el Instituto del Ciudadano tenía también una orientación liberal, entonces le dice a Miguel Cruchaga, pero por si acaso yo no soy exactamente un liberal, pero sí reconozco el valor de Popper. Y es así que pues, termina publicando este libro, que luego se va a publicar, y el año 96 tuve el honor de presentar el libro junto con Raúl Chanamé y el mismo Miguel Cruchaga. Y ahí dice cosas interesantes, digo algunas cosas muy breves, porque quizás es la antesala del libro que hoy día comentamos. Él decía que pues, hay 2 tipos de liberalismo, un liberalismo democrático y un autoritario. Y dice, frente al autoritarismo liberal, hay que rescatar el otro liberalismo, preocupado por la ética política y los métodos democráticos, defensor del pluralismo ideológico, de las libertades políticas y de los derechos ciudadanos y acérrimo enemigo de cualquier autoritarismo, como es el caso de Popper. Y por cierto, este liberalismo democrático, como lo sustenta Popper,
deja un espacio dispuesto a la transacción, a la concertación de medios y de políticas. Y por eso, como sucede con Popper y también con Dahrendorf y Rawls, hay cierta identificación con el liberalismo social. Y así, esto va a continuar, y el año 97 es que aparece el libro que mencionamos. Para ese entonces toca la puerta de otra fundación alemana, la Fundación Eber, y ese año aparece la edición de la Fundación Eber, y meses después nomás aparece el Fondo de Cultura Económica. Debo comentar que, yendo ya en concreto al libro, que si uno revisa la presentación que hace Pedro al inicio, dice lo siguiente: debo la idea de preparar este libro precisamente a la grata insistencia de Estela Chirinos, es alumna del curso de Derecho Constitucional Comparado. Debo decir aquí que Pedro ingresa, repito, a la UNIFE el año 93 para dictar el curso de Derecho Constitucional Comparado, curso que lo dictaría en la Universidad de Lima también a partir del año 95. Y ya se quería con ese curso, entre otras actividades más. Y entonces, viendo este dato, vi el nombre Estela Chirinos y dije, a esta chica yo la conozco. Porque efectivamente, Estela Chirinos también había sido mi alumna en la Universidad Femenina de Sagrado Corazón. Y dije, voy a buscar a esta chica, hace 35 años que no sé de ella. ¿Ya? Y empecé a buscarla, por ahí con algunos contactos, por ahí, nada. Hasta que de pronto, bueno, las redes sociales sirven para estas cosas, la pude ubicar. Pero dije, ahora, ¿cuál será su teléfono? Ahí me enteré que esta chica, que había sido una aplicada alumna de Pedro y que está escuchando esta presentación, hoy en día es diplomática y es cónsul del Perú en Boston. Y entonces ella me comentó, muy entusiasmada, esta experiencia, porque la pude ubicar finalmente gracias a otra compañera de promoción que es cónsul en Patterson, y me dio el contacto, y ahí de inmediato Estela Chirinos me escribió. Y entonces le dije, oye, cuéntame pues, aquí Pedro te menciona en el libro, ¿no? Me había olvidado. Y entonces me mandó algunas líneas, y voy a mencionar aquí parte de ellas. Decidí matricularme en el año 93, decidí matricularme en el curso electivo de Derecho Constitucional Comparado con el profesor Pedro Planas. Que dicho sea de paso, por ahí me enteré algo que no sé si a Pedro le gusta o no, pero Pedro se llamaba Pedro Remigio Bienvenido, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, me matriculé con Pedro Planas, que según recuerdo era muy apreciado y respetado por el doctor Paniagua. Durante las clases de Derecho Constitucional Comparado, los trabajos finales consistían en hacer una comparación entre el régimen político peruano con otros regímenes políticos extranjeros. Recuerdo que mi grupo hizo una comparación entre los regímenes de Suecia y Perú. Otras alumnas hicieron otros trabajos comparativos. Durante la realización del trabajo, pues pudo notar su alumna que no habían libros ni compendios sobre la materia. En ese marco, cuenta ella, conversando con el profesor Planas, le comenté que no encontraba libros ni compendios, y él efectivamente asintió. No había materiales que estudien los regímenes políticos comparados, como ha recordado el doctor Eguiguren. Y entonces le sugiere a su alumna, profesor, sería importante aprovechar que está usted dictando el curso para que escriba algo sobre el tema. Al profesor Planas le pareció una buena propuesta. Ante mi insistencia, sigue contando su antigua alumna, conversamos en más de una oportunidad sobre la posibilidad de que desarrolle un libro que llene el vacío existente en un tema particularmente importante en el Perú. Al terminar el curso, el profesor Planas me invitó a hacer investigación bajo su guía para comenzar el libro, lo que pude acompañar por algún tiempo. En ese periodo tuve la oportunidad de conocer su casa y me impresionó también, como a todos, la gran cantidad de libros que tenía, lo que reflejaba su gran pasión por la lectura y la investigación que hizo de Pedro Planas un gran estudioso. Siempre lo recuerdo con gran aprecio y nostalgia al profe Pedro Planas. Yo, para terminar, debo decir dos cosas. Primero, que efectivamente a mí también me sorprendió la cantidad de libros que había en la casa de Pedro. Yo creo que fui cuando estaba en Miraflores, me parece. Y me quedé con la duda si en el baño también había libros. Gracias por aclararme la duda. Ahora, pero lo que más me llamó la atención, ¿verdad? A ver, la cantidad de libros demostraba que, caramba, era un hombre leído, estudioso, erudito. Pero estaban desordenados ahí en la sala, por aquí, por allá de ser. Y entonces dije, eso refleja
que Pedro efectivamente es un gran estudioso y que tiene una gran esposa. Porque solamente una gran esposa que nos quiere demasiado nos acepta esa cantidad de libros y desorden en la casa, ¿no? Así que vaya aquí el reconocimiento. Y termino diciendo lo siguiente. A mí me pasa algo muy extraño con algunas personas que fallecen, que de verdad hay personas que fallecen y sin embargo para uno en cualquier momento se podrían aparecer. Y tengo en mente varias personas que desaparecen, aunque hayan fallecido, pues no me extrañaría. Pero recogiendo lo que comentaba el doctor Eguiguren, si esta fuera una conferencia a la que Pedro se hubiera invitado, Pedro hubiera estado llegando más o menos sobre la hora o unos minutos después, apuradito, con su caminar alegre, su rostro bonachón, trayendo 4 libros, ¿no? O 6 si le entraba más, un maletín de cuero, ahora que me acuerdo, de repente una camisa a cuadros, ¿no? Y con una sonrisa, ¿no? Siempre tan contagiosa y contándonos de proyectos y proyectos. Pero si Pedro viniera aquí el día de hoy a este homenaje, pues él no vendría para recibir los aplausos. Yo creo que él vendría para unirse con cada uno de los que lo conocimos y lo que hicimos y lo apreciamos, para unirse en un fuerte e interminable abrazo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por compartir esos recuerdos. Bien, como parte del panel estaba programado el doctor Jorge Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, quien por razones de agenda no le es posible acompañarnos esta noche. Sin embargo, se hace presente con el siguiente video. Muy buenas tardes, distinguidos amigos del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. En primer lugar, agradecer la invitación para la presentación de este Tratado de Regímenes Políticos Contemporáneos de la autoría de nuestro apreciado amigo Pedro Planas Silva, un texto clásico escrito por Pedro en la década del 90, que reúne sin duda historia, doctrina, el pasado sobre los regímenes y los sistemas políticos de Europa y de esta América, que recogió las tradiciones políticas, los usos y las prácticas parlamentarias de gobierno y de cómo hacer gobierno y cómo gobernar dentro de los espacios democráticos, plurales y tolerantes. Aquí se han unido 2 instituciones a través de sus fondos editoriales, el de la Católica Santa María y del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, para editar por tercera oportunidad este clásico texto universitario que Pedro Planas lo escribió a inicios de la década del 90 sobre regímenes políticos contemporáneos, que recoge aportes sesudos, rígidos, pero eminentemente muy importantes y trascendentes, para ser considerados que, a pesar del tiempo transcurrido, son documentos de revisión de contenidos que, a nuestro entender, después de casi 3 décadas, siguen plenamente vigentes en sus contenidos deontológicos, y que hay que valorar y aplaudir el análisis contemporáneo, ese estudio reflexivo, comparativo, que Pedro Planas efectuó sobre cuál era el funcionamiento político del régimen británico, del régimen parlamentario británico, que es el régimen político histórico, donde encontramos a la figura del gabinete, la figura del primer ministro, el gabinete en la sombra, la no separación de los poderes, donde el Parlamento gobierna no solamente con la Cámara de los Comunes,
sino que donde quien tiene mayoría en la Cámara de los Comunes es la que lidera el gabinete, y quien no tiene la mayoría en la Cámara de los Comunes es el que al final también tiene presencia en el gabinete de la sombra. La figura del voto de censura, la figura de la censura a los ministros y el voto de investidura que nace en el sistema británico. Y también Pedro hace un análisis de cómo funciona el régimen presidencial francés, y luego nos trasladamos al otro régimen, al presidencial norteamericano, que ahí encontramos a un presidente de la República que en sí concentra dos grandes funciones políticas, que es en sí un jefe de Estado y un jefe de gobierno, donde no hay gabinete, donde no hay primer ministro, pero sí un presidente investido de un poder concentrado, controlado por un Senado, y que luego recogemos las figuras que han venido siendo producto de la fusión, de la mixtura, de los sistemas y también regímenes de gobierno que han nacido en América Latina, lo que Pedro Planas llamó la forma latinoamericana de gobierno, a lo que otros connotados y calificados tratadistas y juristas como Jorge Carpizo, Diego Valadez, el mismo maestro García Belaúnde, le han llamado, le han denominado formas latinoamericanas de gobierno, o un sistema parlamentario, o un gobierno híbrido, pero que al final es lo que se ha venido construyendo en América Latina, producto de esos sistemas híbridos, de recoger las figuras más destacables, las figuras políticas de gobierno, de más destacables, más relevantes de cada sistema. El gabinete británico, el primer ministro británico, la segunda vuelta presidencial del sistema francés, el refrendo ministerial francés, el voto de confianza británico, el voto de censura británico, el voto de investidura, el voto de investidura también británico, el refrendo ministerial francés, pero también la figura del presidente de la República fortalecido norteamericano, la acusación presidencial que nace el hiperchain británico, pero que hoy día muy bien lo desarrollan los norteamericanos, o el bicameralismo británico, pero que también muy bien lo trabajan los norteamericanos. Este libro clásico de regímenes políticos contemporáneos se presenta hoy, 12 de febrero, de la mano con otros juristas académicos peruanos, aquí, en esta tribuna del Centro de Estudios Constitucionales, y es un aporte de dos instituciones serias, de dos institutos que siempre contribuimos a seguir fortaleciendo la academia y que nos permite que las generaciones que requieren de lectura, que requieren de seguir siendo investidos de cultura política de clase y de nivel, tengamos que seguir aportando y apostando por seguir abriendo horizontes en libertad política, tanto la Católica Santa María, a través de su fondo editorial, y el Centro de Estudios Constitucionales. A Pedro Planas, desde donde está, decirle siempre que hemos aprendido de él y siempre seguiremos leyendo sus más de 20 libros que supo con su pluma de nivel, con su pluma de talento y libertad, que no lo hemos olvidado y que lo seguimos respetando por su tolerancia y su calidad de literatura política en libertad. Gracias, mis queridos amigos y amigas. Gracias. A continuación presentamos al doctor Manuel Monteagudo Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, señor vicepresidente, pero quiero dirigirme también a Mónica, mis queridos, muy queridos Pedro, Sofía y Nena, la hermana de Pedro, que está también acompañándonos, y veo también a los padres de Mónica, que me da mucho gusto verlos aquí en la reunión. Voy a ser bien breve en algunas reflexiones personales y también diré dos palabritas en el terreno académico, si me permiten mis profesores aquí presentes. Yo conocí a Pedro en mi temprana juventud.
tendríamos hoy la misma edad, en realidad. Y a pesar de que han pasado más de 20 años de su partida, al releerlo realmente, lo encuentro nuevamente a él y a sus ideas con aquella frescura, con aquella energía, con aquella juventud a la que se ha hecho ya referencia. Yo en realidad quiero referirme tenía originalmente el deseo de referirme a un poquito más de tópicos, pero creo que aquí ya se han tratado varios. Pero la obra de Pedro siempre nos invita a reflexionar, y en realidad esto era muy habitual en él, lo recordó muy bien Mili, ¿no? Siempre invitaba a tomar la palabra, a discutir, a pensar. Y hay un punto sobre su personalidad, digamos, académica y política, que tiene que ver con la importancia de las ciencias políticas en el constitucionalismo, y al mismo tiempo con una idea que aquí la conocen muy bien mis colegas, aquello que Hannah Arendt denominaba la vita activa. Y finalmente, si hay tiempo, diré, como dije, dos palabritas sobre el libro mismo, ¿no? Yo creo que van a ver ustedes, voy a intentar demostrar que todo esto está de alguna manera imbricado en lo que fue Pedro y en mi concepto en lo que sigue siendo, ¿no? Bueno, primero voy a discrepar con Pancho en lo siguiente. Pedro, antes que un jurista y gran conocedor del derecho constitucional, como el libro lo demuestra, fue sobre todo un sociólogo. Y esto es absolutamente habitual en el pensamiento liberal, ¿no? Si uno piensa en Montesquieu, que fue un sociólogo y un cultivador de vinos, o en Hayek, que fue un economista y sociólogo, o en Raymond Aron, personas a las que Pedro cita en sus libros permanentemente. Estoy hablando de personajes muy familiares a Pedro, ¿no? Entre estos, en este libro hay casi una sección dedicada a Bourdieu, constitucionalista francés, que define las ciencias políticas como la ciencia de la formación de opiniones, ciencia de determinaciones electorales, ciencia de las reacciones emocionales a los problemas políticos, ciencia de la eclosión y de la evolución de los mitos. Cuando uno ve este libro, ya se ha dicho, describe experiencias de 7 países, experiencias constitucionales, pero al mismo tiempo el libro hace análisis históricos y hasta una teoría sobre la democracia. Por ejemplo, hay una parte en la que señala al comienzo, sobre las formas clásicas, que cuando hay que estudiar el poder, no debe interesarnos cuántos ejercen el poder, sino más bien cómo se distribuye el poder. El poder hoy en día, sabemos todos, está descentralizado hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Organizaciones internacionales, gobiernos regionales, etc. Y ahí Pedro apuntaba, hay que mirar cómo se está produciendo esta distribución. Y este es mi primer alegato. En realidad, el legado de Pedro, que ya se ha dicho que no fue abogado como todos los que estamos aquí, pero que tenía autoridad en materia constitucional, la idea es que este legado creo que nos demuestra la necesidad que los abogados en su formación jurídica integren el estudio de las ciencias políticas, integren los estudios de la sociología. Yo creo que este es un llamado a las facultades de Derecho en el Perú. Hay algunas que son facultades de Derecho y Ciencias Políticas. Pedro nos está demostrando que hay que introducir las ciencias políticas en nuestra formación jurídica. Una segunda cuestión, rápidamente, no voy a aburrirlo, sobre la vita activa, que es un término empleado por Hannah Arendt, lo dije en el libro La condición humana, y dice, el término vita activa se emplea para designar 3 actividades humanas fundamentales: el trabajo, la obra y la acción. Ellas son fundamentales porque cada una corresponde a las condiciones de base en las cuales la vida en la tierra ha sido entregada al hombre. Bueno, Pedro, ya se ha dicho, fue una persona comprometida con el trabajo, con la obra y la acción política, política con mayúscula.
ejerció la vida activa. Algo que en realidad en tiempos de crisis política, en crisis de representación que vivimos en el país y en el mundo, en realidad es algo que debiéramos practicar todos y cada uno de nosotros si queremos que la democracia sobreviva. Y claro, estoy seguro que si hoy nos acompañara Pedro, seguiría escribiendo, seguiría dictando cátedra, por supuesto, y seguiría enfrentándose al poder, que es algo que yo creo que todo ciudadano debe ejercer, vida activa. Y voy a terminar, en realidad quería comentar algo sobre el semipresidencialismo, etcétera, pero creo que se ha dicho ya lo suficiente, y que realmente es uno de los ejes en el libro, a pesar de que lo interesante es que es un libro que describe sistemas políticos, pero está constantemente reflexionando sobre el presidencialismo, el parlamentarismo, etcétera. Incluso hace un reporte con Francia, lo cual me parece sumamente interesante e increíble actualidad cuando pensamos en la cohabitación francesa de hoy día, ¿no? Lo interesante es que Pedro llega a advertir que hay que tener cuidado con la modelización, ¿no? Me parece que algo comentó Mili, ¿no? Puede un régimen presidencial tener elementos del parlamentarismo, pero los efectos de estos elementos en un régimen presidencial no son los mismos que en un régimen parlamentario. Entonces estamos viviendo un proceso, digamos, particularmente complejo. La virtud aquí es que Pedro hace 20 años o más de 20 años miró esto que seguimos discutiendo, ¿no? Yo creo que también hay reflexiones muy importantes, de mucha actualidad, sobre el totalitarismo, que es otra de las obsesiones de Pedro, ¿no? Dice Pedro, la autocracia puede apelar a formas democráticas, el totalitarismo puede apelar a formas democráticas o a liderazgos populares, con solo valerse de la identificación personal o carismática con el total de la población, negando la pluralidad política e ideológica y procurando presentarse en calles y plazas y en la radio y en canales de televisión como encarnación del propio Estado. El totalitarismo para Pedro es, entre otras cosas, la negación del que no piensa igual, la negación del otro que se opone a nuestras ideas. Esto también es clave, y aquí Pedro se regresa a Hannah Arendt, ¿no? Que nos dice que en los orígenes del totalitarismo, nos dice pues que el totalitarismo lo que hace hoy, increíblemente, es reemplazar a los funcionarios, invariablemente a todos los verdaderos talentos, cualquiera que sean sus simpatías. Bueno, se ha dicho sobre la actualidad del pensamiento de Pedro Planas. Yo creo que esto es más que evidente. Y voy a terminar con un recuerdo personal, el año 1992, cuando Pedro presentó su libro Rescate de la Constitución, que es un libro que nosotros deberíamos reeditar, creo yo. Y donde, había ocurrido el autogolpe Fujimori, y Pedro presentaba su libro en el Colegio de Abogados, y dijo algo muy interesante, ¿no? Y que está en el texto, y en este libro hay algunas reverberaciones a lo siguiente, ¿no? Hemos olvidado, parece, las razones de nuestro secular infortunio, la lección de la Guerra del Pacífico. La lección que nos dejó aquel 5 de abril de 1879, miren qué coincidencia, ¿no? Declaratoria de la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Cómo nos encontró la Guerra del Pacífico a peruanos y chilenos? A los peruanos divididos entre sí, con escuálidas instituciones. No era el caso de Chile. Yo recuerdo las palabras de Pedro en el Colegio de Abogados. Chile, cohesionado en su clase dirigente. Aquí ostentábamos dos comandos militares paralelos. En Chile, durante la guerra, hubo elecciones generales. Perdió, digamos, el oficialismo, ganó la oposición. En plena guerra, Aníbal Pinto le entregó la banda a Domingo Santamaría. Y entonces terminó su exposición Pedro diciendo: la lección
la lección de esa amarga experiencia del siglo XIX es la importancia, lo dijo Pedro, del respeto a la Constitución. Y nos lo dijo un sociólogo, no lo dijo un abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Monteagudo. Seguidamente anunciamos las palabras del doctor Helder Domínguez Haro, presidente en funciones del Tribunal Constitucional. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Realmente estamos en un día de fiesta, de celebración por Pedrito. Estamos los amigos, los colegas, los que en algún momento tuvimos que compartir muy buenas experiencias con Pedrito. El agradecimiento también a la familia que nos honra en esta actividad emotiva con todos ustedes. Es un segundo reconocimiento del Tribunal Constitucional. Ya en la revista peruana de Derecho Constitucional, precisamente, se inaugura unas páginas de reconocimiento a intelectuales y juristas de nuestro país. Y se inició precisamente con Pedro Planas. Escribieron también amigos constitucionalistas, como aquí presente Omar Cairo. Y hoy es la presentación de este libro después de 28 años de su publicación original. En consecuencia, hay motivos para celebrar. ¿Y cómo no estar agradecido de Pedro? Voy a tratar de manera sintética solo algunas anécdotas y algunos puntos de su libro ya tratado por nuestros amigos e invitados. Lo conocí a Pedro primero a través del video. Cuando tenía 20 años, en 1992, formaba parte de un programa denominado Hemiciclo Postal de la Fundación Eber. Se discutía, se debatía a través de correspondencias. Enviábamos nuestras opiniones y la Fundación se encargaba de repartir a todos los integrantes y en alguna oportunidad ver algunos videos. Y precisamente en el año 1992 vimos en un video que nos trajeron de la ciudad de Lima, nosotros somos liberteños, y era pues la presentación y la exposición de Pedro con su famoso e histórico libro Rescate de la Constitución. Aquella oportunidad para reflejar o dejar constancia de esa actividad para nosotros jóvenes vital en nuestra formación y coexistencia, hicimos, si bien es cierto, no una imagen fotográfica, sino algunas caricaturas de ese encuentro con Pedro. Bueno, de alguna manera nos gustan las caricaturas y hemos tratado de trasladar en esa época, cuando teníamos 20 años. Luego ya, años después, lo conocimos personalmente a Pedro, siempre en sus constantes viajes, y allá en Trujillo, los grupos de estudiantes, de jóvenes, siempre discutíamos con él, incluso también en su actividad política. Vaya cómo no recordar si nosotros también en esa época nos encargábamos como jóvenes de pegar la propaganda política de Pedro al Congreso. Como también en alguna oportunidad Nadia nos acompaña, también lo hizo desde Arequipa. En fin, son recuerdos que nos dejan a nosotros huellas en nuestra formación profesional como demócratas. Igualmente, en el año 2001, es decir, hace 23 años, presentamos el libro La videopolítica en el Perú en la ciudad de Trujillo, con Pedro. Y luego, después de su triste fallecimiento, el libro de Manual del Buen Descentralista, allá por los años 2001. ¿Qué podemos decir de Pedro? Era apasionado con sus palabras, hablando veloz siempre, atento en sus conversaciones. Sus gruesos bigotes ayudaban a resaltar
una sonrisa casi permanente, optimista, contagiosa y hablando apurado, con frases breves, rápidas y precisas. Su capacidad de hacer varias cosas a la vez era inimaginable. Para ser Pedro, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Bueno, ser demócrata militante, o un militante de la democracia, o un demócrata combativo. Pero también, para ser como Pedro, hay que ser decente, modélico, dinámico, innovador, infatigable, talentoso, lúcido, ingenioso, consecuente, laborioso, conciliador, entusiasta, vehemente, generoso, amistoso y sencillo. Un fervoroso combatiente por la descentralización real de nuestros pueblos. En tanto, estaba convencido que la descentralización es la principal reforma de un Estado auténticamente democrático. Nuestro homenajeado vivía la profesión de ciudadano, con un horizonte ético por la distribución y racionalización del poder, como nos decía Manuel. Político, en el buen sentido de la expresión, desde las regiones, desde las provincias, desde lo más profundo del país. No era exclusivamente un intelectual de escritorio, como nos decía Milagros. Combinaba muy bien la teoría con la práctica. Le gustaba estar ahí donde se debía prevenir, o en su caso apagar incendios, escudriñando soluciones sobre la base del consenso y las necesidades de cada región. Un forjador del diálogo y del consenso institucional. Un brillante jurista y constitucionalista, sin ser abogado, sin ser letrado. Un dinámico operador de iniciativas ciudadanas, sin ser congresista. Un ejecutivo con capacidad para resolver problemas, sin ser ministro. No cabe duda alguna que la presencia del profesor Pedrito en la vida académica, intelectual y de la praxis política ha sido y es notoriamente significativa y de trascendencia superlativa, no solo en predios domésticos, sino también internacional. No obstante haber partido del mundo terrenal a los 40 años, nos dejó físicamente en el apogeo de su vida, al igual que César Vallejo, José Carlos Mariátegui, César Antonio Ugarte, Jorge Guillermo Lejía, Jorge Binatea Reynoso, Carlos Pareja Paz Oldán y Alberto Flores Galindo. En términos generales, su obra lo podemos dividir en 3 líneas maestras, dado su pensamiento institucionalista, sus valores democráticos y aquello que él denominaba héroes civiles. A los 40 años tenía una publicación de 26 obras. Lo hemos dividido en 3 grandes bloques. Uno, el pensamiento político peruano, con 6 libros. La doctrina democrática y constitucional, 8 libros. Y aquí ubicamos precisamente regímenes políticos contemporáneos. Al igual que su libro Derecho Parlamentario, la primera obra orgánica en explicar el funcionamiento del Congreso. Y por supuesto, los 3 tomos de su obra póstuma, Parlamento y Gobernabilidad Democrática en América Latina. Y finalmente, el tercer bloque de su múltiple obra es la reflexión constitucional sobre el Perú, sobre nuestra nación, 12 libros, reflexionando sobre el país, sobre lo que necesita nuestra nación. Y aquí ubicamos, por supuesto, su famoso libro Rescate de la Constitución y su último libro en vida, Manual del Buen Descentralista. Asimismo, cabe resaltar que su obra también se trasladó a obras colectivas como director o coordinador, tanto en Costa Rica como en la Organización de Estados Americanos. Debe precisarse que la mayor producción
de estos 3 bloques ha sido precisamente en la década de los 90, siendo considerado como uno de los autores más consultados en cuanto a temas políticos y constitucionales entre 1996 al 2001, años donde precisamente ejercía la docencia en la Universidad de Lima, que en 1996, cabe agregar, ya era un profesor investigador en su centro de estudios. Precisamente nos acompaña acá el primer decano egresado de la Universidad de Lima, de la Facultad de Derecho. Pero también ha quedado obras inéditas. Aquellos que en algún momento probablemente se puedan publicar. Por ejemplo, uno hecho en España, de la campaña de marketing que empleó Alan García para ganar las elecciones de 1985. La gran minoría, otra obra inédita. Segunda parte de la bibliografía del movimiento social cristiano en el Perú, que trata de la bancada parlamentaria democristiana que hizo temblar la política nacional entre 1956 y 1962. También el régimen presidencial en América Latina estaba en plena formación. Y la jurisprudencia constitucional y valores democráticos. El buen Pedro también analizaba jurisprudencia. Por ejemplo, se publicó un artículo analizando la jurisprudencia peruana en la famosa revista La Ley en Argentina. Probablemente, si hubiera sido abogado, quizás hubiéramos tenido un gran magistrado en Pedro. Precisamente esta última obra inédita, Jurisprudencia Constitucional y Valores Democráticos, era una ambiciosa obra de compilación y análisis jurisprudencial que estaba proyectado en 4 volúmenes. Incluso ya había entrado en conversaciones con una conocida casa editorial de Trujillo para una campaña de preventa. Dicho trabajo consistía en una antología de jurisprudencia constitucional relevante, ya sea nacional y extranjera, debidamente comentada texto por texto y distribuida de la forma siguiente. 1. Jurisprudencia constitucional extranjera, de Estados Unidos, alemana, española, francesa e italiana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. Y por supuesto la jurisprudencia constitucional latinoamericana. Igualmente recopilaba jurisprudencia constitucional peruana, dividida antes y después del autogolpe del 92. Y finalmente concluía sus tomos en jurisprudencia constitucional interamericana, así lo denominaba. Esto es, la jurisprudencia o las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que en alguna oportunidad podamos materializar esta ambiciosa obra. Y finalmente, en relación a los regímenes políticos contemporáneos, que ya se ha hablado, es en buena cuenta un libro de introducción al universo del derecho comparado. Y Rescate de la Constitución, su obra del año 92, es una publicación que va a seguir una línea horizontal en el tiempo, que producto de esta publicación van a ir naciendo otros hijos, como es Regímenes Políticos Contemporáneos, donde va a analizar ese concepto de democracia institucional. En la introducción de Regímenes Políticos Contemporáneos, Pedro nos dice, ¿por qué esta obra? Y él dice, para familiarizar al ciudadano peruano con los principales regímenes democráticos. De esta forma sería posible que podamos saber de los valores y principios y los mecanismos que contribuyen a un régimen democrático. Pero no solamente está en su introducción. También él decía lo siguiente:
de esta obra en relación a sus conocimientos. Cuando postula al Congreso, su propaganda hacía referencia a la democracia en sentido comparativo. ¿Y qué decía en su propaganda? Decía: soy Pedro Planas, he dedicado mi vida a conocer las democracias del mundo y he comprobado que la descentralización del presupuesto y el poder ciudadano son la clave del progreso y desarrollo local. Dame la oportunidad de servirte y servir al Perú, cuando postulaba al Congreso de la República. Es decir, su obra tenía un fin pedagógico: formar ciudadanos integrales, demócratas en los jóvenes y revalorar la democracia. Eso era el buen Pedro. Y no solamente consultaba autores de la vieja Europa, Europa continental, como ya se ha mencionado, Lowenstein, Viscarete, Bourdieu, Duvergy, de Berortine, Jiménez de Praga, Sartori, sino también politólogos estadounidenses, como el gran Robert Dahl, a quien sigo yo también. En consecuencia, su obra es modélica. ¿Y qué podemos decir finalmente de Pedrito? Su obra, en conjunto, es de utilidad para difundir y forjar una cultura democrática asentada en nuestras propias bases institucionales ante el flagrante vacío formativo, que en reiteradas veces ha señalado Pedro. Ese vacío formativo hay que cubrirlo de alguna manera con su múltiple obra. Porque las sociedades no nacen democráticas, se van formando y edificando. Por eso es bueno acudir a las significativas enseñanzas de Pedro, un demócrata libertario, social cristiano en clave constitucional. Porque, señores, sin memoria no hay cultura ni educación. Gracias. Muchas gracias, doctor Helder Domínguez. Estamos llegando a la parte final del programa. Invitamos al doctor Juan Manuel Sosa Sacio, asesor jurisdiccional, con funciones de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Bueno, básicamente para agradecer a quienes han venido su participación a esta presentación de un libro, pero también homenaje a un maestro, a un amigo, a un profesor que se lo merece, ¿no? Creo que no solamente la obra, sino lo que hemos escuchado de sus colegas, sus amigos, dan cuenta de la importancia de Pedro Planas, no solamente para ellos, sino para la vida nacional. Es un vacío que ha quedado, que no ha podido cubrirse, ¿no? Que jamás ha podido llenarse. En mi caso, a mí me ha tocado conocerlo como maestro, ¿no? Yo no he sido su alumno, pero he tenido el privilegio de poder participar en grupos de estudios donde él, bueno, nos ha recibido también en su casa, ¿no? Yo recuerdo haber visto a Pedrito en ese momento trepándose en el cuello del papá en los sábados, ¿no? Era una cosa que a nosotros nos queda como un recuerdo muy vívido, ¿no? De quién fue Pedro, además de una persona que produce muchos libros, que es capaz de publicar con el Fondo de Cultura Económica, que es un gran acontecimiento para un jurista nacional, de publicar además no solamente con la Fundación, digamos, Konrad Adenauer, que hubiera sido lo que uno esperaría de un social cristiano, sino también con la Newman y con la Konrad Adenauer, sentándose con un montón de políticos de diferentes tiendas, ¿no? Es algo que se ha perdido un poco, ¿no? Un hombre público, un intelectual orgánico que milita en la democracia, ¿no? Que nos llevó a un lugar que seguramente hoy extrañamos, ¿no? Un compromiso diferente, ¿no? Bien, entonces, simplemente para agradecer a la familia por haber venido a este sentido homenaje, espero que esto un poco dé cuenta de la importancia de Pedro para todos nosotros, para no solamente sus amigos, sino también para las instituciones públicas, digamos que también lo extrañamos. También agradecer a todos y cada uno de quienes nos acompañan en la mesa por compartir sus recuerdos y también compartir un poco el análisis de la obra. Gracias a ustedes por estar acá, quienes nos acompañan también a través de redes sociales, invitándolos como siempre a que nos sigan
para que un poco conozcan lo que hacemos en el Centro de Estudios. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y será hasta una siguiente ocasión. Buenas noches.